Buenos días a todo el mundo. Estamos en la quinta charla de Arquitects Talk y el tema de hoy es estudiar arquitectura y por eso contamos con José María Echarte, que tiene muchas cosas que decir de esta temática. José María es arquitecto por la ETSA en el año 2000. Después fundaste tu estudio, que era BE Arquitectos en ese momento, que ha hecho concursos, obra pública, has trabajado también en ayuntamientos, ¿no? Y bueno, y desde hace mucho tiempo escribe en el blog NMA1 junto a María Granada y a Jakub Juk. Pablo Jakub. De Almería. Y nada, también en el blog Arquia desde su fundación en el 2014 con el pequeño grupito que empezamos ahí. Y bueno, desde hace unos años eres profesor de proyectos y también de proyectos Teoría y Crítica en la Universidad Rey Juan Carlos. Así que bueno, bienvenido, José María. Gracias. Un buen amigo y paisano. Sí. Además paisanos, que eso está bien. Es importante. Y bueno, por ahí en internet he visto alguna vez que se te define como un arquitecto que entiende, un profesional que entiende la arquitectura más allá del proyecto, de la estética, y que lo ve como un complejo ecosistema socioeconómico. Entonces, ¿por qué no hablas un poco de esta visión tuya de la arquitectura? Porque creo que ese ecosistema lo vamos a ver ahora cuando empecemos a hablar de la universidad, ¿no? Sí, yo creo que supongo que es una cosa que viene de mi formación, que es una formación muy completa. Yo no me quejo de la formación que recibí en mi caso en la ETSA, pero vamos, en general en todas las escuelas de España. Pero era una formación que yo creo que extrañamente heredaba una cosa que no habíamos conseguido hacer desaparecer desde los tiempos de pues casi te llevo a los tiempos de la Academia de San Fernando, ¿no? Que es esta consideración de que el arquitecto es un ente que está como fuera de la realidad en la que vive, que es una realidad muy compleja, una realidad que tiene un componente económico, un componente social, un componente político, evidentemente. La palabra política, que es una palabra que se bastardea mucho en la profesión, utilizamos política para hablar de cosas que en realidad tienen más que ver con la estética, con el arte, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es que estar fuera de esa mesa, desde la formación, o sea, no querer ni siquiera sentarnos a esa mesa, nos deja fuera de muchas cosas y nos pone en una situación para nosotros como individuos peligrosa y para la profesión muy desestructurante. Entonces yo siempre me ha interesado ese tema, muy enfocado a lo laboral realmente, que es la parte que más he trabajado, estudiado, investigado, pero siempre me ha interesado que siempre se me ponía la excusa de que es una carrera lo suficientemente, es muy compleja, esto no es falso, es verdad, y entonces claro, eso quedaba como un poco fuera, pero hay otras carreras que son igual de complejas y ese aspecto lo consideran, lo tienen en consideración. Y te hablo de carreras técnicas, quiero decir, hombre, lo fácil es citar a nuestras némesis naturales, que son los ingenieros de caminos, ¿no? Pero yo veía que esa realidad, mejor, peor o tal, no era una realidad, no ya solo que no se tuviera en cuenta, sino que era una realidad que no se despreciaba, que se entendía que tu trabajo, tu profesión, tu realidad están inmersos en ese conglomerado sociopolítico económico en el que vivimos. Y eso es algo que no me parece desechable. Entonces, siempre me ha parecido que enfocar toda nuestra investigación o hay excepciones evidentemente, pero llevar siempre la profesión por ese camino me parece que era perder un porcentaje muy alto de lo que en realidad somos como profesionales y como personas también. Sí, y bueno, está muy vinculada directamente con un poco la queja general de todo estudiante de arquitectura cuando termina la carrera y pone un pie en la calle. Comentario primero es que en la carrera hay muchísima desconexión con luego la realidad laboral y que esto sea uno de los primeros tortazos en la cara cuando pisas la calle de alguien recién titulado, habla mucho de esa carencia que hay durante los estudios de arquitectura de realmente entender la profesión y entender el contexto de la profesión. Sí, yo es que recuerdo que al salir, yo tuve ventaja en eso porque empecé a trabajar un poco antes y ya me interesé un poco por estos temas. O sea, bueno, o sea, ¿cómo se lee una...?
voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero ¿cómo se lee una nómina? Bueno, primero hay que tener una nómina, claro, para poder leerla, pero ¿cómo se lee una nómina? ¿Qué es el convenio? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Qué más cosas puedo hacer? Porque yo recuerdo que en un momento dado, mi generación por lo menos, que es la generación precrisis salvaje de la burbuja inmobiliaria, el objetivo era claro, era salir, y aparte era un objetivo que se transmitía desde la escuela. Sí. A veces sin maldad, entiendo, pero hay que saber entender que los arquitectos, vuelvo a lo mismo, no nos podemos quedar anclados en un tiempo mientras la sociedad evoluciona. Entonces, seguir diciendo que el arquitecto hoy en día tiene que construir, pues referido a la versión canónica de un arquitecto que tiene un estudio, gestiona sus proyectos, se presenta a concursos, tiene clientes, etcétera, etcétera, a mí me parece una reducción absurda de la cantidad enorme de posibilidades de cosas que podemos hacer y que podemos aprender. Y que en parte como estudiantes deberíamos demandar, no te digo salir de la universidad con un máster de especialización, pero por lo menos conocer que existen. Entonces, sí, yo creo que esa bofetada de realidad que la hemos tenido todos, mi generación un poco menos, es que eso es lo que me parece curioso, mi generación es racional quizá que no la tuviéramos porque un poco ya se veía venir lo que iba a pasar, pero todos estábamos haciendo así. Y es cierto que al salir había trabajo, era relativamente fácil encontrar un trabajo o producir, pero el modelo se ha mantenido casi intocado con generaciones posteriores, la tuya, que es una generación posterior a la mía, y bueno, y las generaciones que han venido después, los cambios se introducen con mucha lentitud, muy a regañadientes. Entonces, claro, yo cuando se dice que la formación de arquitectos es completa, es cierto que lo es. También es cierto que en buena medida es que te prepara un poco para ser resiliente contra muchas cosas, a veces no de la mejor manera, porque a veces lo que se te convierte es en alguien, esto como dice Byung-Chul Han, ¿no? Alguien que está acostumbrado a autoexplotarse y eso tampoco es bueno. Pero es cierto que yo siempre he pensado que quizá vuelvo a lo del principio, ¿no? Una mayor presencia en la realidad, o sea, una mayor conexión con la realidad hubiera sido deseable en mi caso y por supuesto en los años posteriores. Has dicho un par de cosas que quiero comentar. Una es respecto a cómo estaba enfocada la línea de trabajo desde la universidad en tu generación, precrisis. Yo entré en los últimos años precrisis y bombazo. Y claro, pudimos ver un poco el cambio de mentalidad que cuando yo entré y vi cómo estaba orientada la profesión, sentía que se dejaban muchísimas cosas fuera y cuando las comentaba un poco los compañeros casi que te ridiculizaban, ¿no? Por ideas hippies. Y de repente cuando llega la crisis, la gente se ve un poco obligada a romper esa burbuja por pura supervivencia y a mirar más allá, empieza a surgir esta reclamación desde las escuelas, desde el alumnado, no desde el profesorado, de decir, es que no hacer proyectos no es no trabajar como arquitecto, ¿no? Y empieza un poco esta revolución de reconversiones de la profesión y de encontrar también, yo creo que también a nivel investigación científica los temas se abren muchísimo y eso me parece interesante. Y ahora estamos en un momento en el que vuelve a haber trabajo, pero que la sociedad está tan preparándose como cuando toma aire antes de saltar, la sociedad está un poco preparándose para un contexto que viene que todos sabemos que hay que hacer cambios de paradigma, ¿no? Entonces, luego vamos a volver a ese tema que quiero preguntarte sobre cómo ves tú desde la universidad que esta crisis climática en la que ya estamos inmersos y estas crisis económicas que sabemos que están por venir, cómo van entrando en ebullición dentro de los estudios. Pero vamos a volver a eso luego, porque también quería comentar una cosa que has dicho, que es que los cambios en arquitectura son muy lentos siempre. Y me resulta curioso, voy a contar una cosita del primer día de clase casi, que algún profesor, no recuerdo cuál, ni qué asignatura, nos dijo, ¿qué es para vosotros la arquitectura? Y alguien dijo la conjunción entre arte y técnica, ¿no? Que es como algo muy, muy típico de decir, ¿no? Sí. Pero me resulta curioso que si miramos la arquitectura desde lo tecnológico, es siempre la última en implementar cualquier innovación tecnológica del campo de la investigación. Pero si la miramos desde la perspectiva de las artes, también es la última en reflejar cualquier tipo de vanguardia artística, ¿no?
siempre se han visto cualquier movimiento artístico se ha reflejado primero en el arte, en la pintura, en la escultura, en las artes visuales y la arquitectura llega con décadas de retraso, ¿no? Entonces, en esa conjunción entre arte y técnica, en las dos vamos tarde, y ya si lo lleva a los estudios universitarios, un poco más aún por toda esta máquina, ¿no? Que es pensar los planos de estudio, introducir cualquier tipo de novedad y el drama que conlleva cualquier cambio en los estudios. Entonces, bueno, eran dos cositas que quería comentar. Sí, es cierto que somos los últimos. En España es un mal endémico, ¿eh? O sea, es una profesión que se ha resistido mucho a prácticamente cualquier cambio. Ha tenido, digo desde el aspecto formativo, o sea, ha tenido una evolución muy particular en general, muy distinta a la europea, porque el arquitecto español es un bicho muy raro dentro del entorno europeo. Es un arquitecto que es... Aquí no existe lo que en otros sitios es el ingeniero civil, que fue una escisión de los arquitectos en una línea más del beaux-artismo, de bellas artes y tal. Las escuelas de arquitectura en Francia, por ejemplo, tardaron mucho en inscribirse a los politécnicos, formaban parte de las escuelas de bellas artes. Aquí enseguida, en un momento determinado, se pasaron al politécnico. Yo creo que eso fue una ventaja y nos ha convertido como en un espécimen extraño, pero quitado algún destello así, generalmente debidos a individuos muy concretos o generaciones muy concretas. En el caso de la inscripción de la carrera de arquitectura a los politécnicos, pues estoy pensando en La Llave, que fue un académico que en su momento ya planteó que lo que estábamos aprendiendo no funcionaba, o gente como una generación muy concreta de arquitectos del siglo XIX. Pero en realidad es una profesión que se resiste a ese cambio, y se resiste siempre con un punto un poco egocéntrico de haber sido una profesión muy particular. Yo creo que esta definición de es la conjunción perfecta de arte y técnica, etcétera, etcétera. Yo el otro día había un congreso de arquitectura y persona, creo que era, y estaba escuchando las charlas y era como, no, la arquitectura es nuestra vida, y yo ya puse, digo, a mí la arquitectura es un trabajo que me gusta mucho, eso está bien, pero es un trabajo, es mi profesión, es un trabajo, y yo prefiero irme de cañas. O sea, quiero decir que si hay un edificio que esté bien al fondo o el bar está bien, pues será mejor, pero creo que este exceso como de autoprotagonismo no es una cosa de autofustigarme, creo que es una cosa de... Porque a veces cuando se saca este tema sale como muchas veces esta cosa de no, es que o sea, no nos vamos a autofustigar más, ¿no? Si no es autofustigarse, yo creo que es analizarse. Entonces, analizándonos a todos nosotros mismos cuesta mucho modificar nuestra propia percepción, porque cuesta mucho cambiar una cosa que es importante. Yo creo que que eso ha sido una obsesión de la profesión prácticamente desde que empieza a estar reglada, que es el control del estatus de arquitecto. Más allá del título, y esto es lo que es peculiar, ¿qué es un arquitecto? Entonces, en mi generación era arquitecto el que construía. Si eras funcionario, tenías el título, pero eras otra cosa. Y esto se nos decía en la escuela, claramente. Si te especializabas en... Sí, perdona. No, continúa. No, que si te especializabas en estructuras, por ejemplo, sí, eras arquitecto, pero eras un arquitecto como de una línea rara. Y yo, sin embargo, eso en otras profesiones no lo veía. O sea, yo veía que había... O sea, vuelvo al ejemplo, ¿no? Ingenieros de caminos, todos eran ingenieros de caminos. Y se respeta. Luego, por detrás, se llevarían mal o bien, pero sobre el papel y de cara al exterior, y incluso entre alumnos o en la escuela, todos eran ingenieros de caminos. Hicieran estructuras, proyectos, fueran funcionarios del Estado, dirigieran empresas. O sea, el ejemplo que pongo siempre es un ejemplo muy absurdo, pero es Florentino Pérez. De Florentino Pérez siempre se dicen dos cosas. No es que el personaje me caiga excesivamente bien, pero siempre se dicen dos cosas. Es el presidente del Real Madrid y es ingeniero de caminos. Nunca se olvida que es ingeniero de caminos. Sí. Y no creo que haya firmado un proyecto en su vida. Bueno, no lo sé, pero se asume que es ingeniero de caminos y que dirige una empresa y no pasa nada. Y sin embargo nosotros tenemos esta cosa absurda que yo recuerdo que me parece que fue llegó a presidente de Dragados un arquitecto, una cosa bastante rara, de Dragados o de Fomento, no lo recuerdo bien, un arquitecto, cosa que es extraña porque normalmente no suele ocurrir. Y recuerdo comentarios del tipo, este señor es que no quiere ser arquitecto. Bueno, sí, este señor, si no es una cuestión de ser o no ser, este señor es arquitecto, tiene un título,
que le valida como arquitecto y sin embargo hace otra cosa. Entonces, asumir esos cambios que afectan tanto como a una autopercepción del estatus que se nos sitúa dentro como a fuego, creo que es lo complicado, sobre todo porque las instituciones en buena medida, muchas tampoco, algunas sí, pero muchas no quieren cambiarla, porque el control del estatus es un poco el control general, y vuelvo a lo político, es el control de la profesión o el control de determinadas cosas, laborales, políticas, económicas, etc. Entonces, yo creo que esa es un poco la reticencia al cambio, viene un poco de ahí, ¿no? Esta cosa absurda de la esencia. Sí. Vamos a perder la esencia del arquitecto. Yo es que la esencia, chico, o viene en un frasco y me cobran por ella, o no tengo muy claro lo que es la esencia del arquitecto, o me parece que puede ser mucho más amplia. Pero tú consideras desde tu posición como profesor universitario, ¿tú percibes esto de las generaciones que están actualmente estudiando la carrera? Porque creo que esto ya se nos está quedando un poco boomer de a los que nos metieron el rollo Sí. arquitecto supremo, ¿no? Pero creo que tengo que decir que pues, llevamos décadas hablando desde que se empezó a denunciar públicamente el ego excesivo del arquitecto antes de la burbuja o durante la burbuja y creo que se ha estado humidificando, Sí, sí, sí. esa palabra, la Sí, profesión sí, mucho sí. y en la práctica arquitectónica de las generaciones que ya han salido detrás mía en la universidad y que están construyendo, están trabajando desde perspectivas muchísimo más Sí, a pie de calle y haciendo muy, muy, muy buena arquitectura, gente sí. muy joven. Y imagino que yéndonos generaciones más atrás, los que están estudiando ahora, también por volver a retomar el tema de conversación de estudiar arquitectura, me cuesta imaginarme que se esté haciendo esa recesión a volver a meter el Inception de arquitecto Dios supremo a un estudiante de arquitectura del siglo XXI. Yo creo que existe todavía, o sea, lamentablemente creo que existe. Lo que pasa es que creo que o sea, es que ya sería muy difícil que la percepción de los alumnos no fuera otra. Como en todo hay porcentajes, es decir, pero creo que en el caso de los alumnos, o sea, lo voy a decir, no quiero que suene como ofensa, pero creo que son más descreídos y lo digo en el buen sentido. O sea, quiero decir, Claro. son más conscientes de la situación en la que están. Porque es que ten en cuenta que las generaciones que tenemos ahora en clase o incluso las posteriores a la tuya han salido de, o sea, se han comido una crisis larguísima inmobiliaria, bueno, del tamaño de la burbuja la crisis, quiero decir. Entonces, y ahora les ha tocado esta otra, inesperada completamente de la pandemia, etcétera, etcétera, aunque bueno, no sabemos cómo será la recuperación. Pero es cierto que hay un cierto mayor descreimiento. Lo difícil creo que es que, no vamos a decir el descreimiento, pero creo que la transversalidad o la mirada amplia, creo que lo difícil es que eso llegue a un mundo profesional muy construido y muy establecido, pues en el que están colegios, escuelas, publicaciones, mundo académico, etcétera, etcétera. Creo que lo complejo es que eso cambie. Y en parte yo creo que de ahí viene esta cuestión que tú dices de esta demanda constante de los alumnos de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo lo veo en la escuela, bueno, en la mía yo creo que es un poco distinta, pero lo veo en mi antigua escuela, que todavía voy de vez en cuando, y veo que hay como esta posición contestataria que en nuestra época no existía. O sea, éramos muy sumisos, no sé si es la palabra, pero éramos muy dóciles en ese sentido. Bueno, esto es lo que hay, este es el Muy camino. obediente. Sí, muy bien mandados, diría mi madre, ¿no? Es una expresión muy almeriense, bien mandado, éramos bien mandados. Y nos creíamos, nos bebíamos el Kool-Aid, que dirían los americanos, nos lo creíamos. Eso produce gente muy entusiasta con todos los peligros que eso tiene. Y tiene alguna ventaja, pero tiene muchos peligros. Que ahora es distinto, yo creo que sí, o sea, afortunadamente. Afortunadamente creo que ahora puede que se produzca todavía esa conversación de, pero tú qué vas a hacer, pero eso no es me voy a dedicar a hacer tasaciones. No, pero eso no es ser arquitecto. O sea, yo espero, creo, sé que esa conversación se produce menos. ¿Que se produce todavía? Creo que puede ser que sí, porque en general el caldo de cultivo le cuesta mucho llegar un poco es normal en las instituciones, pero no es normal que tarde tanto en asumir los cambios, ¿no? O que lo haga de una forma, esto a veces pasa en la profesión, que los cambios se asumen
un poco atropelladamente. O sea, no lo voy a comparar, pero es esta cosa no es... o sea, la profesión necesitaba un proceso lo voy a decir con un término muy ochentero, de reconversión industrial. Sí. O sea, bueno, a ver, hemos hecho esto hasta ahora, igual tenemos que parar. Y los sucesivos congresos que ha habido, un poco para intentar como poner pie en pared y reestructurar o reordenar o repensar, pues han cojeado mucho siempre de ese palo. Al final han acabado convertidos en congresos, muchos un poco sobre lo de siempre, que venía un señor y te contaba un edificio y dices, pero bueno, si aquí hemos venido a hablar de otra cosa. O sea, recuerdo uno en concreto que se celebró en el año, yo creo que fue justo cuando la crisis, 2008, 2007, por ahí. Y de repente veías gente y decía, pero este es mi nuevo edificio. Y dices, pero bueno, a ver, aquí a qué hemos venido. Hemos venido a Rolex, o sea, me vienes a contar lo de siempre en este contexto. Y sin embargo, sí, yo creo que los alumnos tienen otra mentalidad, que me parece bien. O sea, me parece que vean que tienen una mentalidad más amplia del estatus profesional. Y eso está muy bien. Antes en algún momento de la conversación has dicho lo de que para qué sirve el arquitecto, ¿no? ¿En qué consiste realmente la profesión y los gajes de la profesión, ¿no? Y me ha recordado esta pregunta que hace siempre Lorenzo Barno después de encontrarte en un congreso, en un encuentro, en una charla, siempre busca a alguien y lo lleva a un rinconcito y dice, a ver, responde esta pregunta, ¿para qué sirve un arquitecto? ¿No? Y tiene todo este conjunto de pequeñas entradas de YouTube. Creo que los alumnos cada vez se hacen más esa pregunta desde los estudios por toda esta amplitud de miras que estamos diciendo que se lleva introduciendo a cuentagotitas, ¿no? Años. Pero me gustaría saber, por ejemplo, qué espera un alumno de la arquitectura. Es como que parece que el alumno ya va sabiendo lo que tiene que entregar a la sociedad, a la arquitectura, y está mucho más concienciado, pero ¿qué espera de la profesión el alumno de arquitectura? Claro, estamos en el tiempo en el que estamos y la profesión es como es, y yo lo que intento transmitirles es que lo mejor que pueden esperar es tener un trabajo digno, no precario, y poder vivir. Si luego sales en el croquis o no sales en el croquis, o tu nombre queda para la posteridad, o simplemente has sido un buen profesional, pues eso son cuestiones que vendrán después. Ser un buen profesional siempre es necesario, hagas lo que hagas. Pero yo creo que yo lo que les intento transmitir es que intenten disfrutar con lo que hacen, entender que es un trabajo. Yo creo que es lo mejor que se puede esperar, entender que esto es un trabajo, que eres un trabajador, que puede que se llegue a ser otra cosa, pero que en principio vas a ser un trabajador, y que tu profesión debe hacerte feliz en la medida que debe permitirte llevar una vida digna. Entonces, ¿qué esperan ellos? Yo creo sinceramente que esto. Es cierto que a esta carrera se entra con un fuerte componente personal y vocacional y egocéntrico en el buen sentido, que si no lo digo a malas, pero como ¿no? Campo decía que somos arquitectos porque queremos que nos quieran. Bueno, es un poco eso, no creo que tanto, pero un poco esta cosa. Pero si el arquitecto siempre se dice que todo el mundo lo odia. Ya. Sí, pero en realidad es esta cuestión de todo el mundo te odia, pero tú en realidad hay como una especie de satisfacción en el reconocimiento al trabajo que haces. Lo que pasa es que ese trabajo que haces durante mucho tiempo ha sido uno concreto, y a mí me parece que ese reconocimiento viene de cualquier cosa. O sea, una tasación bien hecha, una pericial bien hecha, un informe bien hecho, un asesoramiento bien hecho, un trabajo pues como el que hacen Lorenzo y Agnieszka, ¿no? de gestión de redes, etcétera, etcétera, bien hecho. O sea, creo que lo que pueden aspirar o lo que intentamos enseñar, creo que ellos aspiran realmente a encontrar un trabajo y yo es que creo que todos aspiramos a ser felices cuando entramos en una carrera. O sea, no creo que nadie quiera estar sufriendo. Entonces, y yo personalmente como profesor, con que aspiren a eso, me llega. O sea, quiero decir, que aspiren a ser felices, a ser buenos profesionales, a ser trabajadores profesionales honrados y a desarrollar una mínima ética personal y del trabajo y a trabajar no precariamente. Con eso yo creo que ya llega. Lo que venga después de eso, oye, maravilloso. El premio Pritzker, perfecto. Ponlo en la estantería, lo que tú quieras. Una entrada de Wikipedia que hay que darle el scroll para abajo 3 días para ver todas las obras, mucho mejor. Pero eso es
algo que viene, ese no es el objetivo. O sea, eso llega si tiene que llegar, o si debe llegar, o si llega, pero no es, yo creo que no es el objetivo, no es, o por lo menos yo no percibo, o por lo menos no lo percibo tan claramente que sea lo que ellos esperan. Algunos sí, ¿eh? Esto, bueno, es la profesión Es la que es y personalidad. Sí, no, sí, pero un poco lo que comenta es justamente lo opuesto a lo que decía de Campo. O sea, Campo hablaba de que te quieran más que como que te valoren, que haya un reconocimiento de la sí, figura, ¿no? Y lo que estás diciendo precisamente es que el reconocimiento es circunstancial y es posterior y es secundario, y lo que importa sí. precisamente es lo que haces con tu profesión, ¿no? Con el trabajo bien hecho. Y son un poco miradas opuestas, y que desde la escuela se esté haciendo esa inversión de mirada ya Mm. es el primer paso, porque también lo que se considera un trabajo bien hecho, igual que la ética, cambia con los años Sí, y sí, cambia sí. con la persona, pero hay un poco una tendencia de la sociedad, ¿no? Y volviendo un poco a lo de los contextos a los que nos vamos a enfrentar, el primer paso para sentir una responsabilidad laboral en un contexto de crisis climática o de tener más la filosofía del mundo que lleva décadas ya casi diciendo hay que deshacer más que hacer, ¿no? Pues Ujú. esas son responsabilidades que la sociedad nos va a estar inoculando poquito a poco, y que el alumno sea ya capaz de tener la visión de entender que lo que tiene que hacer es un buen trabajo y todo lo demás no importa, pues es el camino, ¿no? Y Sí. me gustaría preguntarte desde las asignaturas eh, que tú das en la Rey Juan Carlos, especialmente sobre el tema de la crítica y la teoría, si vas un poco introduciendo ciertas temáticas que preocupan a la sociedad actual, pues como todo este tema de cómo va a haber que repensar las ciudades, la movilidad, etc. Sí, en proyectos desde luego, o sea, es que ya no se me ocurre otra forma de hacerlo. O sea, quiero decir que ahora, el otro día veía, no sé dónde yo creo que buscando algo encontré unas declaraciones antiguas sobre el cambio climático de políticos, no diremos nombres, políticos españoles, y era, claro, hoy te parecen absurdas. Quiero decir, pues como pobre Lorenzo Milá, pero como cuando salía Lorenzo Milá en Italia, o sea, quiero decir que con la perspectiva del tiempo, cuando salió Lorenzo Milá en Italia diciendo, bueno, esto es como una gripe, corte A, todos con mascarilla por la cara, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que pasa igual, o sea, ha envejecido muy rápido esta percepción de que lo de cambio climático pues era una cosa opcional, era un camelo, ya, bueno, ha envejecido en algunos ambientes, hay partidos españoles, políticos españoles que dicen esta tontería de que, bueno, pues así hará más calor y no gastaremos tanto en calefacción y cosas así. Sí, sí, es verdad. Pero en general es una cosa que es que ya yo creo que está implementada, o sea que ya Sí, pasamos por la época absurda de que era ponerle molinillos a los edificios y tal, y fachadas verdes, y yo creo que era, en la medida en que podemos, yo creo que intentamos enseñarles que esto es lo de Guattari, ¿no? Es las tres ecologías, o sea, no la ecología solamente de pintar las cosas de verde y poner molinitos y no sé qué, es una pata, pero hay una pata, y ahí es donde entra la parte en la que les doy teoría y crítica, hay una pata social, de cambio de estructura social en la sociedad que es necesaria, y hay una pata económica. O sea, lo que es contaminante no es, bueno, un coche es contaminante, pero lo que es contaminante es el modelo en el que vivimos, en cierta medida, sin tocar. Entonces, yo creo que esas tres, por lo menos en lo tocante a esta cuestión de la sostenibilidad, que me parece como el reto más acuciante que tenemos, porque sí, vamos viendo pasar fechas de punto de no retorno. Bueno, no, 5 años después, o sea, ya sí. cuántos puntos de no retorno hemos pasado ya, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya está, es que tiene que estar ahí. O sea, pues es como si me dices, o sea, para mí es el equivalente a no pensar cuando estás haciendo un proyecto si le vas a poner calefacción o luz eléctrica porque le vas a poner antorcha. Pues es que es tan de otro siglo que me parece que ya es incuestionable que eso debe formar parte de la profesión y de la formación de nuestros alumnos. Y ellos lo demandan, en buena medida. O sea que en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones están... Ha habido una labor como muy ingrata, yo creo, de parte de políticos, sociólogos, o sea, de una parte de la sociedad en la que lamento decir que creo que hemos estado poco,
o hemos estado muy puntualmente con gente muy buena, pero no en bloque, ahora probablemente sí, pero en su momento no, es un término que no me gusta mucho, pero como de educar, de enseñarle a la sociedad, oye, esto es necesario, esto va a venir, esto va a pasar, esto es un problema y es un problema grave. Entonces, creo que ahora mismo eso es algo fundamental y fundamental en la formación de un arquitecto, claro, de una arquitecta. Sí. Estoy hablando en masculino todo el rato, me estoy dando cuenta, porque soy del siglo pasado, entonces se me pasa, pero bueno, me refiero a los dos géneros, claro, evidentemente, pero Te pondremos un sí, negativo luego al final de la y luego entrevista. me quitas un... pero sí, sí, en la formación de los profesionales creo que es algo básico. Yo sí lo incluyo, pero desde ese punto de vista, o sea, incluirlo solo por la parte estética me parece que es verdismo, es esto que llamamos verdismo, ¿no? Greenwash, que no vale para nada. No, de hecho, antes estaba hablando de cómo demandan introducir temas de sostenibilidad en cada proyecto y resulta curioso porque estamos en un punto en el que el término sostenibilidad ya se ha caducado. Es decir, ya ni siquiera sirve tratar de ser sostenible, sino hay que hacer una regresión. Sí, sí, hay que ir hacia atrás. O sea, que decir, ya no vale, hubo un momento en que valía con aguantar aquí, pero ya no, ya tenemos que ir hacia negativo. O sea, tenemos que andar hacia atrás parte de lo andado, ¿no? Y hemos Sí, sí. perdido un número precioso de años intentando entender el término sostenibilidad y de implementarlo con todas estas malas interpretaciones de las que estaba hablando. Y hemos llegado a un punto en el que parece que cuando ya por fin se entiende lo que no es todo lo que es greenwashing y todas estas cosas y todo este reciclaje de términos, ya se ha caducado. No hemos llegado a Sí, entenderlo a tiempo y ya se ha caducado, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante que en los estudios de arquitectura desde edades tempranas se entienda la emergencia, la urgencia sí. de ser innovador para ser capaz de repensar todo lo que, digamos, todos los retos a los que puede enfrentarse un arquitecto con valentía, pero también con humildad, porque por supuesto van Sí. a requerirse dosis muy altas de humildad para hacer un trabajo conjunto, Conjunto y hermanado. sólido. Sí, sólido y completo en ese sentido. O sea, yo siempre pongo el ejemplo en clase como de, un ejemplo muy sencillote, pero como de viviendas. O sea, tú puedes hacer la vivienda, te puedes poner un huerto urbano en la vivienda, te puedes poner un panel solar y te puedes poner tal, pero si tu vivienda está en la Cochinchina y tu trabajo está, o sea, que decir, si estás haciendo un commute en coche de 1 hora y media todos los días, ojo, no estoy culpando a la persona que vive en esas circunstancias, pero estoy analizando que nosotros como arquitectos tenemos algo que decir, tú lo has comentado, ¿no? En la generación de las ciudades, en cómo funciona el urbanismo, en cómo se organiza el transporte, en todas estas cosas. Y eso está ya desde el punto y hora en que tú proyectas la cosa más tonta que es una vivienda, que es un ejercicio como muy clásico de proyectos, ¿no? Como muy evidente. Entonces, es que creo que tiene que estar ahí, porque si no, estamos del banco del que depende que nosotros, que este planeta nos dure, que es un término que así un poco chorra, pero que podamos vivir bien, estamos cogiendo una pata, la pata que nos apetece realmente, o sea, la pata que es la más sencilla y las otras dos son igual de necesarias, ¿no? Porque si no, la ecuación es lo que tú dices, no es completa, el proceso no es completo, es un proceso muy cojo y además es un proceso al que como diría Freddy Massad, se le ve la hilacha enseguida, porque enseguida empiezas a ver pues que aquello no funciona, o sea, pues estaba pensando, siempre les pongo el ejemplo de la Torre David, que ganó el León de Oro en Venecia, que luego este señor hizo como el proyecto este, efectivamente con unos molinitos, una fachada verde y no sé qué. Muy bien, te ha quedado muy bien, te han quedado los molinitos, te han quedado perfectos, pero ahí hay un problema de sostenibilidad social o de un problema sociológico, un problema económico y un problema político que desde una perspectiva absolutamente banal y estética no estás abordando en ningún caso. Entonces, enfrentar una profesión compleja como la nuestra, vuelvo a lo de antes, inserta en un medio político, económico, social, que es el que es en este país o en Venezuela o en donde sea, solo con una parte del armamento, es que o una parte de los problemas es
primero me parece una irresponsabilidad, después me parece un engaño y me parece absolutamente banal. Sobre todo si estás formando gente, que ese es uno de los problemas. Puede que es cierto que nosotros en proyectos, yo es que me tomo proyectos más que como, bueno, tienen que aprender a hacer proyectos y tienen que aprender a pensar, pero para mí es una asignatura de ordenar la cabeza, o sea, quiero decir, de aprender a desarrollar un proceso complejo, que luego se podrá aplicar a hacer un proyecto o se podrá aplicar a hacer otra cosa. Y creo que, o sea, yo lo que agradezco de mi formación en proyectos es ser capaz como de desmenuzar un problema en partes, ser capaz de analizarlo. Entonces, si esas partes en las que desmenuzas un problema solo es una, que me lo voy a No estar simplificar mucho. interconectada. Un poco la clave es, Claro, hay que saber, obviamente, llegar a la resolución de un problema concreto, ¿no? O de un elemento concreto o de una vivienda, ¿no? Diferentes piezas, ¿no? de este gran puzzle, pero si no está siempre insertado en toda la problemática obviamente. general, en toda la organización general de un sistema, falla por Claro. desconexión. Esto llevado a los estudios, siempre hemos hablado, ¿no? de la interdisciplinariedad, ¿no? de estar en contacto con otras carreras, con otros profesionales, pero dentro del mismo estudio, dentro de las propias asignaturas, falta también transversalidad. A mí me gustaba mucho del sistema italiano, el año que yo estuve Erasmus en Venecia, que había una cosa en los últimos 2 años de especialización, tenían los 3 años de básica, que era la trienal, y luego tenía 2 años de especialística. Y la especialística funcionaba por laboratorio. Los laboratorios te especializaban un poco en un ámbito, pero se apoyaban en 3 pilares, ¿no? Que siempre era composición, la central era proyectos, ¿no? Porque te ayuda a generar Sí. este pensamiento complejo y a resolver problemas y que haya una coherencia general y que haya coherencia en la pieza individual y en el todo, pero luego tenía siempre otras 2 asignaturas con las que se trabajaba. En mi caso era urbanística y restauración. Entonces eran como 3 asignaturas de proyectos porque tenía el proyecto urbanístico, el proyecto de arquitectura y el proyecto de restauración, pero era un único trabajo. Y había 3 profesores y se daba la clase todo el mundo junto, las 3 clases juntas. Y me parecía un sistema increíble. Y yo esto en España jamás lo he visto. O sea, he visto muchos intentos de taller vertical, de taller tal, pero no algo tan establecido como realmente hacer un único proyecto apoyándose en diferentes profesionales al mismo tiempo y contando el alumno con las 3 guías simultáneas del profesorado. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Diseño y Viabilidad, que funciona un poco así. O sea, parece que va a ser una cosa como de hacer tasaciones económicas y en realidad es como hacer un análisis multicriterio sobre un problema. Pues tienes este barrio, te lo tienes que analizar, un barrio, una cosa pequeña, y nos tienes que plantear una propuesta. Ojo, una propuesta que puede ser, eso somos muy abiertos, o sea, puedes ser o sea, en ese proyecto podrás ser un promotor CAFRE, que lo que quieres es llenar el barrio de viviendas, o podrás asumir que eres la administración y vas a hacer otra cosa. Tienes que calcular, claro, lo que les obligamos es a calcular cuánto cuestan las cosas, cuál es el procedimiento, cómo se gestiona, cómo se produce un proceso participativo, y si van a perder hasta la camisa, que oye, puede ocurrir, para eso está la administración a veces, para hacer cosas que no tienen que ser económicamente viables, pero pueden ser socialmente necesarias, bueno, pues que sepas cuánto vas a perder, que eso también está bien. Entonces, creo que se van introduciendo poco a poco, pero es cierto, en Sevilla hay alguna experiencia de taller, pero es cierto que es complicado por la propia estructura de las carreras. La nuestra es fácil porque es una universidad, o sea, es una escuela, bueno, no es escuela, pero es una, llevamos un número de años que nos permite como esta flexibilidad. En otras escuelas es complicado porque hay como estos sectores, proyectos, construcción, no sé qué, entre ellos no se habla, bueno, quiero decir, se produce esta cosa como muy universitaria española y es complicado. Quería comentarte también relacionado un poco sobre este proceso, esta travesía, ¿no? que atraviesa el alumno desde que entra hasta que sale y como un poco se va formando la mentalidad, va rompiendo esquemas que quizás traía, etc. Bueno, era autor del libro de Tendencias Compulsivas en 2018, ¿no? Con ediciones asimétricas, que recoge 10 años de escritos sobre la disciplina, ¿no? Pero bueno, la intro que hace en la portada dice:
a veces los arquitectos no hemos creído tanto el papel de ese inalcanzable que hemos acabado por olvidar a aquel niño, a aquella niña que pintaba casas de tiza en el suelo y que preguntaba siempre el porqué de las cosas. No tengan miedo, todo va a salir bien, ¿no? Me parece un poco que es algo que le podría estar diciendo a un alumno de primero de carrera. Cuando yo entré, a mí lo que me dijeron fue, a partir de ahora nunca vaya a dormir y probablemente nunca vaya a tener trabajo y esto es la muerte súbita, ¿no? Y eso ya te hace entrar en la profesión de una manera. Me imagino que se le pasaría por la cabeza a un alumno si el primer día le dijera esta frase con la que arrancas tú tu libro, ¿no? Y esto me lleva, con este tema quiero ir un poco a la última pregunta porque vamos a ir acabando prontito, que es, para ti, ¿qué es lo que más valor aporta a los estudios al momento de estudiar arquitectura? ¿Qué podría ser la lección más valiosa que te podrían dar en tu primer año, ¿no? Que es el año un poco en el que se forma la manera en la que te vas a enfrentar a lo que viene? ¿Qué aporta para ti más valor al inicio de los estudios de arquitectura? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que teniendo la media, ese es el sistema que tenemos en España, yo rompería como una lanza a favor de esta cosa un poco chorra es que yo no soy nada creativa o no soy nada creativo y no puedo estudiar arquitectura, que me parece que es como el error más grande. O yo no sé dibujar bien, yo no dibujo excesivamente bien y aquí estoy. Entonces creo que hay una cuestión a priori de entender que si crees que es algo que te puede gustar, si crees que es algo que te interesa, yo no dejaría de hacerlo por estas cosas que me parecen absurdas. Y creo que la mejor actitud que puedes tener primero es entender que, primero, que te tienes que cuidar como persona, o sea, que esta cosa de no voy a dormir, me voy a fustigar, voy a ir al día con 20 bueno, entonces era Red Bull y ahora es Monster o lo que sea, que eso no te lleva a nada, que el trabajo es importante, o sea, no vamos a decir que no, evidentemente el trabajo es importante, que te tiene que interesar, tiene que haber un mínimo de interés, que te llevará pues a informarte, a leer, a buscar, a investigar por tu cuenta, que eso es parte, pero eso es parte de la vida de cualquier estudiante universitario, creo. O sea, no solo de un arquitecto o de una arquitecta. Y creo que la actitud es un poco esa, o sea, la de entender que es una profesión muy bonita, que tiene cosas mejores y peores, pero que en el fondo ordena un poco, siendo una formación muy compleja y muy extensa y muy variada, en general lo que tienes que, yo creo que lo que pediría es obtener como esta ética del trabajo para contigo mismo y para con los demás, que son los dos sujetos fundamentales, y no perder la capacidad de sorprenderse, de la del niño que dibuja casas de tiza, ni perder esa capacidad como de querer aprender. A mí me gustaba porque me gustaba esa cosa de Jimena dibujando tizas en el suelo porque de repente querían un castillo más grande, pues dibujaban un castillo más grande, tenían que buscar dónde meterlo y tal. Esa actitud que la extiendo a todo, o sea, no estoy refiriéndome únicamente al mundo del proyecto, etcétera, etcétera, pero esa actitud como de querer ampliar, aprender, descubrir, etcétera, etcétera, me parece importante. Y luego, bueno, es que yo creo que es importante, a lo mejor es porque soy de la generación que soy, pero creo que es importante cuidarse. ¿Alguna noche vas a no dormir? Bueno, puede ocurrir que alguna noche duermas, pero eso no puede convertirse ni en un marchamo de calidad ni en una costumbre. No, porque además es el primer paso a después una explotación laboral perfectamente asumida como natural. Y porque vamos a acabar cucus. O sea, quiero decir que es que no es, o sea, es esta cosa del estrés, ¿no? O sea, el estrés está pensado, a ver, todos nos estresamos durante la carrera, es tu trabajo, tienes que estudiar, es complejo, las circunstancias de cada uno son muy especiales. Yo tengo muchos alumnos que trabajan, es muy complicado, pero es que el estrés es una cosa pensada para huir de un tigre y eso tiene una duración máxima de 1 minuto, o huyes del tigre o el tigre te pilla. Y ya está. No, o sea, una situación de estrés mantenido, como hacíamos en mi época, 5 noches seguidas sin dormir, es que eso te afecta. Entonces, y en la nuestra y en la de unas pocas después, es decir, sí, es sí, sí, increíble lo reticente que es sí.
bueno, gran parte Sí, del que profesorado. no digo que no pueda ocurrir, ocurre a veces y bueno, pues oye, eres Pero joven, hay es por algo algo, contra lo que luchar. pero que efectivamente, pero creo que hay una cuestión como de cuidarse, entender que esto es un trabajo muy bonito, pero que la vida no se acaba en esto, eh, que tienes familia, amigos, que la tendrás después, que tendrás una pareja o dos o las que tengas, que es importante vivir una vida digna, creo. Entonces, si eso está en tu mente cuando empiezas y, y lo tienes en mente, y una vida digna, cuando hablo de una vida digna, me refiero a una vida digna tú y una vida digna para con los demás. Me parece que eso es fundamental. Sobre todo para ejercer una profesión como la de la arquitectura, que está totalmente dedicada a las personas. Claro, es que eso es una cosa que me mata cuando de repente, no vamos a decir nombres, pero de repente oyes a gente que sabes que tiene en el estudio, que es como una galera romana, hablando de el bienestar social, la sociedad, No la vamos a sociedad. decir nombres. No, pero la sociedad, es que yo creo que ese es o por lo menos para mí ese fue el cambio de mentalidad, ¿no? Cuando también leer a Tafur y otras cosas que no se leían mucho en aquella época en mi escuela, pero esta cosa de decir, si es que, o sea, es el gracias, buenos días que te enseñarían tus abuelos o tus padres. O sea, es que empieza ahí, todo empieza ahí. O sea, no me hables de lo social que es este desarrollo urbano que estás haciendo en Taipei, o vete tú a saber, cuando, cuando eso empieza por la chavala que tienes, o la arquitecta, perdón, la arquitecta que tienes en tu estudio, que cuando hay el mínimo atisbo de que se quede embarazada o se queda embarazada, la largas y como está en precario, pues ni seguridad social, y la obligas para recibir lo que tendría que haber recibido a llevarte a juicio, porque, o sea, quiero decir, es que empieza ahí, eso empieza ahí. Todo lo otro, sin eso, pues es que me parece que es, de nuevo, una impostura a la que nos hemos excesivamente acostumbrado, ¿no? O sea, pues estas cosas de repente ver presidentes de premios muy reconocidos que tienen, que chavalas, arquitectas, perdón, arquitectas no, estudiantes de arquitectura que trabajan en su estudio, pues han tenido que tener 2 trabajos y pedir dinero a sus padres para estar allí 6 meses dando el callo. Es que eso es lo que no me parece digno. Entonces, si eso se entiende, luego, como diría que en el hambre de cada uno manda cada uno. Yo ahí no entro, pero creo que ese entendimiento nos hace bien a todos como profesión, como individuos, desde luego, y como sociedad también. Y bueno, ya un poco por cerrar con esta última idea que has traído, está claro que sí queremos introducir cambios positivos en la manera en la que la arquitectura como disciplina interviene en el desarrollo de la sociedad. Obviamente tenemos que empezar por nuestro propio ejercicio profesional y por nuestra mentalidad que se forma durante los estudios de arquitectura. Me parece una idea muy bonita la que has dicho, de lo que lo diría a un estudiante, de tienes que cuidarte a ti mismo, que cuidándote a ti mismo vas a cuidar a los demás, y sobre todo ahora que hablamos tanto, ¿no? de la sociedad de cuidados. Sí. El alumno de arquitectura tiene que cuidarse y también así va a poder entender la importancia de eso como piedra filosofal luego en el desarrollo de la profesión. Y nada, pues quería agradecerte tu tiempo para haber podido tener Gracias. esta conversación, y que espero que esta charla Arquitasa Talk llegue a tus alumnos y que comenten, que se metan contigo. Cae Para en el decir examen. sí. Pregunta final. Y nada, pues que sería muy bonito poder tener también un feedback de tus estudiantes para completar, ¿no? Esta visión de la que estamos hablando, de cómo se desarrolla los estudios de arquitectura en el año 2021. Bueno, pues un besito muy grande y hasta la Muchas próxima. gracias, Ana, y muchas gracias, Arquitasa. Y nada, encantado de hablar contigo. No nos ha salido el acento almeriense en ningún momento, cosa que está bien. No es que esté ni bien ni mal, pero yo estaba preocupado y digo, espera, vamos a acabar hablando como en la feria. O sea, Yo es que ya no tengo acento almeriense, a mí se me han mezclado tantos acentos ya que tengo una especie de miscelánea. y a mí me pasa igual, de vez en cuando vuelve, que me alegra que vuelva, pero bueno. Nada, muchas gracias, me ha encantado hablar contigo y espero que haya ese feedback.